Y bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy en este webinar de Buenas Prácticas de la Cocina. Mi nombre es Patricia Yaad, yo soy tecnóloga en alimentos y trabajo en el Laboratorio de Análisis de Alimentos Food Safety en Panamá. Y bueno, esto es nuestro día a día, trabajar con microorganismos y pues asegurarnos que los alimentos que se producen son inocuos, o sea, que no causan un daño a la salud. Y bueno, el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes las buenas prácticas en la cocina, aplicando lo que sabemos de tecnología de alimentos, microbiología, pues en nuestro día a día para asegurar que todos preparemos alimentos inocuos. Si tienen alguna pregunta, estoy dejando el chat abierto. Me pueden hacer la pregunta si es algo del tema urgente. Si no, yo voy a dejar un tiempo de preguntas y respuestas. Hacia el final pueden hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom, o lo pueden hacer en la parte del chat. Así que bueno, vamos a arrancar. Un momentito. Vamos a conocer las buenas prácticas que siempre debemos de aplicar en la cocina. ¿Sí? Cuando preparamos alimentos, tenemos que tener en cuenta el sabor, obviamente para que sepa rico y quede bien, pero principalmente que sean seguros. No queremos que por preparar un alimento en casa, pues nos cause una enfermedad, ¿no? Hay muchos peligros que no podemos ver y nuestras acciones en la cocina pueden hacer toda la diferencia. De esos productos principalmente, de esos peligros principalmente son las bacterias, los microorganismos. Tenemos que estar conscientes de bacterias como Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria y Campylobacter. Tuvimos una charla, un webinar sobre conociendo todas estas bacterias y cómo ellas nos pueden enfermar, qué les gusta, cómo crecen. Así que si no tuvieron la oportunidad de verlo, está en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Food Safety Panamá. Lo pueden ver y aprender pues todo sobre estos microorganismos que tenemos que vivir, y lo que vamos a ver hoy es evitar que esos microorganismos entren en nuestros alimentos, siguiendo estas buenas prácticas. La manera que manipulamos nuestros alimentos y la limpieza de cocina son cruciales para evitar que estos microorganismos contaminen nuestros alimentos. Muchos de los temas que vemos en nuestra cocina también se deben de aplicar en las plantas de alimentos a granel. En Food Safety pues trabajamos más con plantas, pero bueno, hemos hecho este webinar para pues transportar lo que hacemos en las plantas, aplicarlo a nuestro día a día. Entonces, ¿qué errores podemos hacer nosotros, cometer nosotros en nuestra cocina, donde nos pueden afectar la salud? Bueno, empezamos a comprar alimentos de dudosa procedencia o con seguridad deficiente. Si a veces vemos que algo está muy barato o que trajeron un lote de no sé dónde, o sea, alimentos dudosos hay que evitar bajo todas circunstancias porque pues puede ser que se han brincado algunos pasos para hacer ese alimento seguro, pues lo ideal es comprar alimentos que sabemos y de plantas de alimentos que sabemos que siguen las buenas prácticas de manufactura en la planta, que fabrican productos seguros. Otra es no cocinar correctamente los alimentos, vamos a hablar más de eso. Es muy importante, especialmente lo que son cárnicos, cocinarlos a la temperatura adecuada para evitar que esas bacterias que naturalmente existen en la carne persistan después de la cocción. También mantener los alimentos a una temperatura incorrecta. Como hablamos la semana pasada, hay bacterias que yo elimino con el calor, pero esas bacterias a veces pueden dejar esporas o yo puedo recontaminar el alimento. Entonces, si lo dejo a una temperatura incorrecta, llámese de 5 a 59 grados por mucho tiempo, entonces voy a darle esa oportunidad a esas bacterias de crecer. También tengo que tener mucho cuidado con eso. También usar utensilios y superficies de preparación de alimentos sucios o contaminados. También eso es parte de la contaminación cruzada. La limpieza es una parte crucial en evitar la contaminación de los alimentos. Y pues practicar los malos hábitos de higiene. El manipulador de alimentos, o sea, el cocinero, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra
higiene para evitar contaminar nuestros alimentos. Si los manipuladores de alimentos no manejan correctamente los alimentos, estos podrían llegar a ser peligrosos porque nosotros, yo le llamo que los humanos somos un saco de bacterias. O sea, nosotros tenemos varios kilos de flora bacteriana en nuestros intestinos y bueno, si no nos lavamos las manos después de usar el baño, tocamos nuestra nariz, boca, pues podemos entonces transferir esos microorganismos a el alimento. Seguimos. Otros factores que contribuyen a los brotes de enfermedad de transmisión alimentaria, bueno, ya lo hablamos, temperatura inadecuada, almacenamiento, retención, contaminación cruzada, cocción inadecuada, mala higiene personal y un recalentamiento inadecuado, y vamos a ver en detalle todos estos. Arrancamos nuevamente con la temperatura. En las dos charlas anteriores hemos hablado de la temperatura y lo voy a volver a repetir. La temperatura es el elemento de la conservación de alimentos que podemos controlar, y si lo controlamos adecuadamente, entonces podemos asegurarnos que nuestros alimentos van a estar seguros. Recordemos, la temperatura de refrigeración se considera de 1 a 4 grados Celsius. A esta temperatura las bacterias se ponen muy lentas, no se mueren, pero no se multiplican tan rápido. Por ejemplo, una leche fresca, pasteurizada, pero leche fresca, no UHT, yo la dejo en la nevera, pues me puede durar 15 días. Si esa leche la dejo fuera 4, 5, 6 horas, se me va a dañar. En cambio, en la nevera se daña, pero ya a los 15, 20 días. O sea que no para del todo, pero sí retarda muchísimo el crecimiento de bacterias. Entonces, es una manera de conservar nuestros alimentos. La congelación, o sea, 0 grados o menos, las bacterias se duermen, pero no se mueren. Tengamos eso claro, no mueren durante la congelación. Una vez se descongela, las bacterias se activan y vuelven a empezar a multiplicarse. Caliente, si yo voy a mantener un alimento caliente, por ejemplo, baño María, debe ser de 60 grados Celsius para arriba. Y si yo quiero eliminar, matar una bacteria, temperatura segura 75 grados para arriba puede ser una temperatura general, ya que a esa temperatura pues la mayoría de las bacterias patógenas se van a morir. La temperatura entre los 4 y los 60, o sea 5 y 59 grados, es mi zona de peligro. Tenemos que evitar bajo toda circunstancia, mantener nuestros alimentos en esa zona de peligro, porque ahí entonces las bacterias se activan y empiezan a multiplicarse más activamente. Una preguntita, nos dicen cómo hacer la desinfección que asegura la eliminación del COVID de los alimentos que vienen del súper y que no llegan a nuestro. Vamos a hablar sobre desinfección ahora más adelante, así que voy a guardar esa preguntita ahí y sí vamos a hablar sobre ese tema. Y Janina me pregunté, si no mido la temperatura, ¿cuándo es 75? Ok, si tu alimento hierve, eso es 100 grados, a veces 99, depende de la altura. Pero si tu alimento hierve, estás segura de que es 75, de que llegó a 75, o sea que estás bien. Y siempre, pues el tiempo, ¿no? O sea que si hervimos un alimento, pues ya estamos seguros que llegó a la temperatura. Como vamos a ver ahora, esa temperatura aplica mucho para la parte del centro de carnes. Así que ahí sí yo les voy a recomendar que se compren un termómetro de carne. Entonces, bueno, el abuso de temperatura, lo vamos a escuchar bastante, se refiere a mantener un alimento dentro de la zona de peligro por mucho tiempo. Esto puede ocurrir de varias formas. El alimento no se almacena o se mantiene en la temperatura correcta. Por ejemplo, cocino, dejo que se enfríe el alimento y lo dejo 2, 3, 4 horas en la estufa esperando que el fulanito venga a almorzar. Entonces, eso es abuso de temperatura, porque se cocinó, pero entonces después la dejo en la zona de peligro. Como les dije, hay bacterias, o sea, yo elimino las bacterias a la temperatura de 75 para arriba, o sea, si hierve ya las eliminé. Pero recuerden que hablamos que hay algunas bacterias que producen esporas, y esas esporas pues, pueden germinar cuando está en la zona de peligro, porque esa es la temperatura que las bacterias se sienten más cómodas. El máximo tiempo que la FDA recomienda dejar un alimento afuera es 2 horas. Después de eso, se debe desechar el alimento. Ahora, en climas calientes como el nuestro, o sea, 32 grados Celsius para arriba, el tiempo máximo no debe exceder 1 hora afuera. O sea, que cocino, dejo que se refresque un poco y lo meto a la nevera. Y lo más
tiempo que lo puedo dejar afuera es 1 hora. Así que si tienen una cena, de repente sirvieron a las 7, dejaron servido el buffet ahí, que todo el mundo se sirviera, y son las 11 de la noche, esa comida yo les recomendaría que la desechen porque estuvo de 7 a 11 afuera y ya no es seguro volverla a almacenar y luego recalentar, porque entonces estuvo mucho tiempo en esa zona de peligro. Lo ideal es que se sirve el alimento, la gente se sirve, se come y luego se guarda rápidamente. Es una fiesta y puede dejar un poco, pero ya saben que lo que dejen ahí afuera no se puede volver a utilizar. Otro ejemplo de abuso de temperatura es los alimentos congelados. Se deben descongelar en la refrigeradora o con agua fría. No debo de dejar un alimento congelado descongelándose, por ejemplo, en una carne, la noche anterior, porque entonces el borde de ese alimento va a estar a 38 grados, o 37, la temperatura ambiente de países calientes, y entonces esa es la zona de peligro y va. En toda la superficie de ese alimento, aunque esté congelado el medio, va a empezar a crecer microorganismos. Así que lo ideal es descongelarlo en la nevera o en agua fría. Y cambiar esa agua fría cada media hora. Otra abuso de temperatura, los alimentos no se cocinan o recalientan lo suficiente como para matar los patógenos que puedan estar presentes en el mismo. Vamos a hablar del recalentamiento adecuado después, pero o sea, si yo no cocino un alimento, por ejemplo, una pieza de pollo o de carne, suficiente tiempo, entonces pueden quedar patógenos ahí. Otro ejemplo, se rompe la cadena fría. Un alimento refrigerado se debe mantener siempre refrigerado, uno congelado siempre congelado. Es una clásica, romper cadena frío, ir al supermercado, comprar mis alimentos y después irme a hacer otros mandados. Entonces ahí se queda en el carro 2-3 horas el alimento y ya se calienta. Entonces recuerden, ¿por qué es tan importante la temperatura? Porque en la zona de peligro, que es de 5 grados a 59, las bacterias se sienten más cómodas y van a empezar a crecer más. Entonces, por eso tenemos que o refrigerar o mantener caliente, o sea, 60 más. No me quiero hacer caso. Okay. Hablemos un poco de almacenamiento en frío. Tuvimos una charla que se dedicó a esto, sobre los alimentos refrigerados. Estos deben de mantenerse a una temperatura de 4 grados Celsius o menos. Y bueno, repasando un poquito, debemos separar los alimentos crudos de los listos para comer. Siempre, esto es una de las reglas básicas de las buenas prácticas de cocina, tanto en el almacenamiento y a la hora de prepararlos. Todo lo que es crudo, carnes específicamente, deben de estar siempre separados de lo listo para comer. ¿Qué es algo listo para comer? Una lechuga, una manzana, queso, jamón, todas esas cosas que no van a requerir una cocción son listos para comer, una ensalada. Entonces, siempre en la nevera tenemos que asegurarnos de separarlos. Guardar los alimentos crudos en la parte inferior de la nevera. No queremos que si estamos descongelando un pollo, por ejemplo, que vaya entonces a gotear a los alimentos que están por debajo, y entonces esas gotitas del descongelado del pollo pueden tener salmonela y me van a infectar el queso, el jamón o la lechuga. Entonces, lo ideal es descongelarlo en la parte de abajo. Y bueno, si vamos a descongelar carne en la nevera, ponerle un recipiente para que no, pues para que la agüita de la descongelación no vaya a contaminar los alimentos. De ser posible, colocar un termómetro para verificar la temperatura de la refrigeradora y congelador. Y limpiar y desinfectar la refrigeradora al menos una vez al mes. Lo ideal es primero con agüita y jabón y después entonces agregar una solución de cloro o de esos desinfectantes que venden de cocina o hasta se pueden utilizar los desinfectantes de baño porque esos tienen cloro. Así que eso es una buena herramienta para desinfectar. Vamos a hablar un poquito sobre el término contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? El Códex Alimentario, que es el compendio de normas alimenticias de la mundial, o sea que todas las industrias alimenticias se rigen por él, define la contaminación cruzada como la introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario. Si hablamos de contaminación cruzada, se refiere a que los patógenos pueden pasar de un alimento o una superficie a otra. O sea, yo puedo tener
un queso que no tiene nada de bacterias patógenas y un pollo que sí tiene, porque está crudo, y entonces uso la misma tabla de picar para picar el pollo y luego pico el queso, entonces la tabla de picar se va a convertir en el vehículo donde hubo una contaminación cruzada y cruzó la contaminación del pollo al queso. Esta contaminación puede ser voluntaria o involuntaria y que puede ser causada de diferentes maneras. Ejemplo, se agregan ingredientes contaminados a alimentos que ya no se cocinan más. Si yo ya tengo, por ejemplo, terminé de cocinar lo que estoy preparando y le agrego un ingrediente crudo que puede estar contaminado. Un ejemplo que lo vamos a ver más adelante es, yo estoy cocinando una carne en la barbacoa y me quedó un poco de marinado de la carne cruda y entonces le agrego ese marinado a la carne que ya estaba lista para sacarse del grill. Entonces ahí fue una contaminación cruzada, porque ya estaba cocinado, pero le agregué algo contaminado. Los alimentos listos para comer, LPC, tocan superficies contaminadas o sucias, el ejemplo que les acabo de dar de la tabla. También si, por ejemplo, tomo las pinzas para cocinar, pongo el pollo crudo en el sartén, luego se cocina y esas mismas pinzas las utilizo para darle vuelta al pollo cocinado, entonces ya estaba cocinado y lo saqué con esas pinzas que usé para manipular el pollo crudo. Es tener mucha conciencia de cuando todo lo que uso, cuando está crudo el producto, lo pongo a lavar y uso implementos, utensilios nuevos, bandejas nuevas para lo que está cocinado. Otro ejemplo, un manipulador toca alimentos contaminados y después toca alimentos listos para comer. Tengo que estar lavándome las manos constantemente en la cocina. Manipulo el pollo, lo estoy adobando y después voy a preparar la ensalada, me tengo que lavar bien las manos. Estoy haciendo el desayuno, rompo un huevo, me ensucio un poquito las manos, me lavo las manos y luego sigo cocinando, ¿no? Entonces, pues tener en cuenta que nuestras manos son uno de los vehículos más comunes de contaminación cruzada. Otra es que los trapos de limpieza y esponjas sucios o contaminados tocan superficies que tienen contacto con los alimentos. Muy importante también tener cuidado con los trapos y esponjas. Muchas veces, pues, aunque no es muy bueno para el ambiente, pero se usa papel toalla. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre la desinfección de las esponjas. También si se usa un implemento o utensilio sucio en un alimento ya listo para comerlo, el ejemplo que les doy. Más ejemplos de contaminación cruzada en la cocina, pues el uso de los mismos utensilios, cuchillos, platos, tenedores, cucharas para trabajar con alimentos crudos y luego con cocidos o listos para comer sin antes lavarlos y desinfectarlos. No lavarse las manos entre la manipulación de alimentos crudos, el uso de la misma tabla de cortar para trabajar con alimentos crudos y luego con cocidos o que no requieran cocción sin antes lavarla y desinfectarla. Agregar y mezclar un alimento fresco, o sea, recién preparado con las sobras del mismo alimento, eso no lo debemos hacer. Por ejemplo, si tengo lentejas el lunes y vuelvo a hacer lentejas el jueves y digo, ay, para no guardar todas lentejas voy a unirlas todas. Entonces, lo que estoy haciendo es cualquier crecimiento bacteriano que tenían las lentejas del lunes, aunque están refrigeradas, pues los alimentos lentamente van creciendo. Entonces ya contaminé mis lentejas frescas y le acabo de reducir su vida útil. Entonces, pues no debemos de mezclar alimentos de diferentes fechas. Y pues almacenar los alimentos crudos, carne, pescado y marisco, pollo, por encima de los cocidos en el refrigerador. Y también en el congelador tengamos el cuidado de separarlos, por ejemplo, todo lo que es carne de los alimentos listos para comer, como hielo, como si tengo bolis, duros, o sea, esos alimentos que voy a tomar del congelador y me los voy a comer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Me preguntan, ¿puedo lavar las pinzas tiempo normal o tiene que ser 20 segundos? Eh, bueno, el lavado de manos es 15 a 20 segundos. Lo de lavar los trastes, bueno, con jabón, no hay un tiempo establecido, la literatura no te dice 20 o 15 segundos, pero sí pues lavarlo bien con agua y jabón. Y ya queda de parte de ustedes si toma la decisión de desinfectar. Si yo tengo una persona inmunocomprometida en la casa, definitivamente pues sí, debería desinfectar los utensilios. Vamos a hablar de eso en un momentito. Y aquí vienen los utensilios.
Bueno, así que si los utensilios pueden contaminar los alimentos. Puedo contaminar mis alimentos con la esponja de fregar, con el trapo de la cocina, con los cuchillos, cucharones y ollas, los guantes de cocina para recipientes calientes, que esa a veces lo compramos y 10 años después no lo hemos lavado nunca. Con el delantal, todos estos pueden ser superficies de desarrollo de nichos ambientales de contaminación con patógenos. Entonces tenemos que tener cuidado, mantenerlos limpios, rotarlos. Por ejemplo, el trapito de cocina, si limpia algo crudo, lavarlo. Igual la esponja, ahora vamos a hablar sobre la esponja, desinfectarla en el microondas o cambiarla constantemente, ¿no? Y bueno, los utensilios lavarlos entre cuando estoy manipulando crudo y cocinar. Sebastián me pregunta, ¿es posible que se envíe? Ah, Sebastián, la presentación va a estar en YouTube, así que pueden ver la presentación después yo la subo entre hoy y mañana en nuestro canal de YouTube. Hablando un poquito de latas, asegúrense de limpiar o lavar las latas antes de abrirlas. Muchas veces estas se almacenan en lugares no óptimos, no sabemos a dónde han estado. Y pueden tener excremento de ratones o plagas. Miren, ahí está la ratita paseándose sobre la lata de soda. Y eso muchos lo hemos escuchado, por eso a veces usamos el carrizo, aunque bueno, ahora los carrizos tampoco se deben usar. Lo ideal es agua y jabón, enjabonar las latas. Eso es algo que también podemos hacer cuando traemos el producto del supermercado, sobre la pregunta del COVID-19. El excremento de ratas puede propagar la inflamación, el antivirus. El antivirus existe en Panamá y es un problema. Así que, pues, lo ideal es lavar las latas antes de abrirlas. Una medida que debemos de adoptar. Clara nos menciona que recordar que los electrodomésticos, si no se lavan bien, contaminan. Por ejemplo, licuadora y batería. Correcto. Todos los utensilios, bueno, incluyendo electrodomésticos, las aspas, todo se tiene que lavar muy bien, porque si no puede haber una contaminación cruzada. Hablemos un poquito de las tablas. Creo que todos nos han metido en la cabeza y todos tenemos la conciencia de que yo debo de tener tablas separadas para cada alimento. ¿Pero por qué? Entonces, lo que vamos a ver más adelante es que el pollo necesita 74 grados Celsius, o sea, tiene que alcanzar esa temperatura en el centro para considerarse cocido. En cambio, la carne, por ejemplo, un corte de carne íntegro, 63 grados, hamburguesa 71 y marisco 63 grados. O sea, de repente si yo cocino un corte de salmón a 74 grados, entonces va a estar muy cocido y no va a saber bien. Entonces, por esta razón es que las tablas de cocinar, o sea, las tablas de picar se deben de separar, porque las bacterias del pollo son diferentes a la de la carne y diferentes a la de los mariscos. Si no logro tener esta separación, porque bueno, no tengo espacio en la cocina para tantas tablas, lo que más les recomendaría yo es tener una de pollo, una de carnes y mariscos, y bueno, otras de listos para comer, frutas y vegetales. Digamos, este jueguito que me encantó, tiene una de pollo, carne, marisco, frutas, vegetales y pan, o sea, una de cada color. Y bueno, respetar esta separación, eso es lo ideal. Pero si no logran tener una para cada de estos alimentos, lo básico son tres, una para pollo, una para mariscos y carnes y otra para frutas, vegetales y listos para comer. Preferiría cuatro, una para frutas, vegetales y otra para jamones, quesos y pan, porque, bueno, dentro de todo algunas frutas y vegetales pueden, o sea, si las parto antes de lavarlas, podrían contaminarme la tabla. Entonces, bueno, tener cuidado con eso. Vamos a conocer algunos tips para realizar una buena desinfección y creo que muchos tienen muchas preguntas sobre esto, así que vamos a entrar. Primero quiero que esté claro que la limpieza y la desinfección no son lo mismo. El Códex Alimentario define ambos términos así. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias vegetales. O sea que primero yo tengo que limpiar, ya sea mi utensilio, mi nevera, mi alimento, mi fruta. O sea, primero es la limpieza, eliminar todo lo que tienen, todo el sucio. Si yo no elimino ese sucio, entonces el desinfectante no va a poder actuar sobre la superficie. La desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, o sea, lo que estoy limpiando, por medio de agentes químicos
y o métodos físicos a un nivel que no compromete la inocuidad o la actitud del alimento. Entonces, usualmente en la industria de alimentos hablamos de siempre limpieza y desinfección. Limpieza, desinfección. Uno no puede existir sin el otro. Bueno, yo puedo limpiar y no desinfectar. Y esa es una opción. Y eso es lo que la mayoría hacemos en nuestras casas. Como les digo, en el caso de tener una persona inmunocomprometida, yo sí les recomendaría limpieza y desinfección, por ejemplo, de los utensilios. En el caso de la nevera, sí recomiendo una limpieza primero, agua y jabón, y después enjuagar y una desinfección con una solución, por ejemplo, de cloro. Se tiene que trabajar ambas actividades y no es válido desinfectar solamente porque el desinfectante no podrá actuar sobre la superficie. Por ejemplo, el cloro se inactiva cuando hay mucha presencia de materia orgánica. O sea, reacciona con la materia orgánica, no reacciona con la superficie, entonces no logra su cometido. O sea que es importante primero limpiar y después desinfectar. ¿Y por qué es importante en la limpieza y desinfección de la cocina? Bueno, para mantener un lugar agradable, no hay cosa más desagradable que tener una cocina sucia. Para impedir el ingreso o proliferación de plagas. Si yo tengo una cocina limpia, no le va a llamar la atención a los ratoncitos y las cucarachas entrar, porque no va a haber nada disponible. Para evitar tener superficies con nichos ambientales de patógenos. Recuerden que los patógenos son las bacterias que nos causan un daño. Para preparar alimentos inocuos, para evitar inocuos es un alimento que no vaya a causar daño a la salud. Para evitar la proliferación de las enfermedades transmitidas por los alimentos en la familia y pues por seguridad personal. ¿Cómo desinfectamos los utensilios de cocina? Primero retiramos los residuos de comida. Lo ideal siempre es lavar los utensilios con agua caliente, preferiblemente 80 grados Celsius arriba, porque bueno, de esta manera estamos desinfectando con el agua caliente. Si no tengo manera de medir la temperatura del agua o no tengo agua caliente, bueno, se lava con lo que te hay y la mayoría de los jabones están diseñados para poder actuar aunque sea con agua fría. Luego se agrega jabón y se restriega y luego se enjuaga con agua limpia. Idealmente se secan al ambiente, ya que una toalla, por andar yo secando mis platos, esa toalla puede estar contaminada y más bien estoy reensuciando o recontaminando mis utensilios. Si voy a usar la toalla porque no tengo espacio donde ponerlos a secar, entonces bueno, asegurarme de que estén limpios. ¿Sí? Y deben de ser de uso exclusivo de secar los trastes limpios, mantenerse limpios y en buen estado. Y cambiar seguido, o sea, lavarlos cuando merite. Se puede aplicar una solución desinfectante con cloro, puede usar una cucharada de cloro en un galón de agua y sumergir unos minutos. Y luego secar al aire. El cloro usualmente se disipa. Entonces, aunque yo tenga contacto con mis cucharas y platos, o sea, yo puedo lavarlo, quitarle todo el sucio y después dejarlo sumergido en cloro y de esa manera pues estoy desinfectando mis utensilios y lo pongo a secar. Porque entonces cuando se va secando el cloro se evapora y ya cuando los voy a usar para comer no hay problema porque pues, el cloro se va a disipar. Esto no es mandatorio, como les digo, si yo tengo una persona, un anciano, un niño muy chiquito o alguien enfermo que está en quimioterapia o tiene alguna enfermedad del sistema inmune, entonces pues sí lo recomiendo. Y bueno, no está de más si lo queremos hacer en nuestro día a día. Correcto, el cloro sí dañaría el metal, así que bueno, eso es algo que tenemos que jugar, ¿no? Sí, como te digo, lo puedes hacer con agua y jabón, pero bueno, el cloro es para desinfectarlo. Ahora, dañaría el metal en altas concentraciones. Esta concentración que le estoy dando no es muy alta, se puede utilizar y se va a evaporar, así que, pero bueno, si tienen algo de metal que no quieren que se les dañe, entonces mejor evitar usar el cloro. Muy buena pregunta. ¿Y la esponja? ¿Qué hacemos con la esponja? Bueno, hay algunos estudios que demuestran que si ingresamos una esponja mojada, no vayan a meter una esponja seca, y asegúrense que no tenga nada de metal, que a veces tienen como brillito encima de metal, en el microondas por 2 minutos, la misma eliminará bacterias que nos podrían enfermar. Esto se debe de hacer después de lavar implementos que han tocado, por ejemplo, carne cruda, pollo,
o algo así contaminante, o también un día de por medio. Y lo ideal que se recomienda es cambiar la esponja todas las semanas. Ahora sí les dejo saber que pues este tratamiento ayuda a bajar mucho la carga de bacterias, no las elimina por completo, por eso pues se recomienda una vez a la semana cambiar la esponja porque la esponja es un nicho de crecimiento de bacterias increíble. Está húmedo y hay materia orgánica, así que tenemos que tenerle cuidado. Agua hirviendo a los platos, Luz, tiene la pregunta. Sí, es excelente lavar los platos con agua hirviendo, eso también sirve como una opción de desinfección. Ahora hablemos sobre desinfección de las superficies, hablando de los sobres de preparación de alimentos, de la cocina. El cloro, hablemos un poquito sobre el cloro. Trabaja destruyendo bacterias, virus, parásitos y el ADN. Así es que ella desinfecta, porque o sea, afecta el ADN de las bacterias y los virus, también los parásitos. Se utiliza para potabilizar el agua en bajas concentraciones, o sea que en la potabilizadora del IDAM, aquí en Panamá, por ejemplo, se utiliza cloro y en todo el mundo también para eliminar estas bacterias del agua. Es una excelente opción para eh, desinfectar las superficies de la cocina. Se debe preparar la solución de cloro. Si voy a preparar la solución del cloro concentrado a una solución, entonces lo debo de hacer diariamente, porque el cloro, una vez diluido, pierde su potencia, o sea, se va disipando. Entonces una solución de cloro me va a demorar 24 horas. Para superficies se recomienda 200 partes por millón. Ahora en la próxima diapositiva les muestro una tablita. Janina pregunta, ahí si se colocan en una olla hirviendo también funciona, por supuesto. Jessica, sí funciona porque lo que queremos es subirle la temperatura para eliminar las bacterias que pueden estar en la esponja. Y lo del microondas es porque es mucho más fácil, nada más meter el microondas, apretar 2 minutos, pero ambas opciones son buenas. Si la van a meter en el microondas es mejor comprar esponjas sin metal. Menitza nos comenta, por mi parte desinfecto con 409 las esponjas y limpiones y luego le añado el hirviendo. Sí, también. Pero luego sí recuerden que todas estas opciones de desinfectar agua hirviendo están bien, pero sí se recomienda cambiar la esponja semanalmente. Bueno, aunque a veces pues, si no tenemos suficiente y bueno, no se puede ir al súper, entonces la usamos y bueno, la desinfectamos bien. Entonces, el agua caliente, también tengan esto en consideración que el agua caliente inactiva el cloro. Así que si yo voy a limpiar, voy a combinar el cloro con agua, usar agua tibia o fría, no utilizar agua caliente, porque entonces se me va a disipar el cloro de una vez. Si se desinfectan utensilios de cocina, enjuagar con agua potable después, o se puede dejar secando. Todo depende si los voy a usar de inmediato, ¿no? Porque el cloro sí se va a disipar. Utilizar cloro sin aromas ni aditivos, ya que estos puede que no sean aptos para contacto con alimentos. Por ejemplo, el cloro olor a lavanda no es adecuado para utilizarlo en superficies, en utensilios de comida especialmente. En superficies no importa tanto, sí, porque mi alimento no va a tocar esa superficie. Pero usualmente entonces estos olores no son de grado alimenticio, entonces pues no es adecuado utilizarlo en esta superficie. Así que usar cloro normal sin aromas. Y sí, ya te voy a contestar la pregunta de cómo se llega a 200 partes por millón. Y está un poco necio. Un segundito. No me quiere hacer caso. Ahí está. Ok, voy a hablar un poquito sobre esto y después viene la tablita del cloro. La tablita del cloro de 200 partes por millón viene después de la parte de vegetales. Dame un segundito. Arely nos pregunta si deben usar esponjas diferentes para vaso, es lo ideal. Esponjas diferentes para vasos, platos y utensilios de cocina. Puede ser,
si te es práctico, para vasos, por ejemplo, que no tienen contacto con carnes y eso, y es para tomar agua. O sea, que sí puedes tener, igual que las tablas, puedes asignar esponjas diferentes para diferentes tipos de utensilios. Carol nos comenta, hola Patti, ¿dirías que es mejor usar agua caliente o solución de cloro para limpiar? En lo personal uso agua caliente para limpiar el fregadero y rocío con la solución de cloro de los implementos después de usarlo y fregarlo. ¿Qué opinas? Me parece una buena práctica. Y esto ya depende de cada uno, como les mencioné. Les estoy dando la información de la desinfección. No es, no es necesaria. Si lavan con agua caliente es una muy buena práctica. Primero porque el agua caliente sí le ayuda al jabón a desprender la grasa y el sucio, y muchas veces con agua y jabón es suficiente. La desinfección, tengamos en cuenta, no es necesaria necesariamente, valga la redundancia. Yo la usaría si tengo, como les digo, una persona inmunocomprometida donde cualquier bacteria podría entonces sí causarle un daño. Ahí entonces yo lo haría. Lo que tú estás haciendo, Carol, muy bien, agua caliente y luego rociar y dejar disipar el cloro con esa solución de 200 partes por millón, está súper bien. Gracias, Janina. No me está funcionando la flechita. Está como lenta, pero bueno, estoy en eso. Sigo tratando. Ok, hablemos un poquito más. El vinagre. Siempre me preguntan sobre usar el vinagre como desinfectante de superficies. El vinagre es una excelente opción para limpiar la cocina. Por ejemplo, en la refrigeradora, vinagre blanco para limpiar la refrigeradora, se usa una parte, mitad agua, mitad vinagre. O sea, una taza de agua, una taza de vinagre. Para las tablas de cortar, después de lavar bien, agregar vinagre directo. Usualmente cuando vamos a usar vinagre para limpiar es vinagre blanco. No sirve usar vinagre condimentado, por ejemplo, o con otros aditivos, usar vinagre blanco. Puedo utilizar el vinagre, por ejemplo, en el microondas para eliminar las salpicaduras y manchas de microondas difíciles de limpiar, colocando media taza de vinagre combinado con media taza de agua en un recipiente de vidrio, calentar 2 o 3 minutos o hasta que hierva y luego limpiar la acumulación con facilidad, o sea, nos ayuda a desprender ese sucio. Los recipientes de plástico manchados, yo prefiero siempre en la cocina usar recipientes de vidrio para guardar los alimentos, pero pues a veces se me acaban o están todos ocupados y bueno, está el recipiente de plástico que siempre aparece por ahí. Y entonces los puedo, a veces se manchan y bueno, se pueden lavar con vinagre. Cubra los recipientes de plástico con vinagre puro, dejarlos reposar durante unos minutos y luego lávelos como de costumbre. Los sobres de la cocina, rociar vinagre blanco puro sin diluir sobre la superficie y luego límpialo con un trapo húmedo y tibio. Dejar un rato, ¿no? Siempre unos 2 o 3 minutos que esa solución, igual con el cloro, que esa solución permanezca para pues, que pueda actuar sobre las bacterias que pueden estar ahí. Y bueno, eso sí, si yo tengo sobres de granito o de mármol, pues no usar vinagre. Y tener cuidado con el cloro también, usar pues lo que, seguir las instrucciones del mismo fabricante del granito. Para eliminar virus también funciona el vinagre. Nuevamente, lo que pasa, o sea, la acción de estos desinfectantes, por ejemplo, del vinagre es un ácido muy potente que reacciona con la pared celular de las bacterias y también de los virus. Entonces, también funciona el vinagre con el virus. No me quiero hacer caso a la flecha. Oh, oh. Para adelante, no para atrás. Ahí vamos. Ok, ahora vamos a hablar sobre lavar y desinfectar los alimentos, en específicamente las frutas. ¿Sí? Sara nos pregunta, ¿qué propiedad contiene el vinagre que lo hace efectivo para la desinfección de superficies? El vinagre es ácido acético y el ácido acético es un ácido que, muy activo y muy agresivo. Entonces, por eso es que reacciona con la pared celular de las bacterias. Por eso es que el vinagre es un buen desinfectante. Bueno, vamos a aclarar algo. Estuve leyendo muchísimo sobre este tema. Yo siempre me he cuestionado si lo estoy haciendo bien o no. En mi casa, yo solamente lavo las frutas y los vegetales con agua
filtrada. O sea, eso es todo lo que he hecho. Siempre me cuestiono, ¿debo usar cloro? ¿Debo usar vinagre? ¿Cuál es lo correcto? La FDA y el CDC y todas las publicaciones científicas recomiendan enjuagar bien las frutas y vegetales con agua potable sin usar jabón o desinfectantes, ya que su efectividad no ha sido comprobada. Se han hecho estudios donde comparan el lavar solo con agua las frutas y los vegetales y con jabón y desinfectante, y la verdad es que no hay resultados significativos. Eso significa que la reducción en bacterias no es lo suficientemente grande como para ameritar recomendar usar desinfectantes o agua y jabón. Entonces la recomendación más segura es lavar las frutas, vegetales, lechuga con agua, con suficiente agua y si es posible a alta presión. La FDA dice, en general el agua enjuaga cualquier residuo o producto químico que pueda estar en el exterior de las frutas y verduras, incluyendo bacterias. O sea, las bacterias usualmente no se adhieren a las frutas y vegetales. Entonces, las que están por encimita, las quita el agua y el jabón. El uso de soluciones de lavado de frutas, hay algunas que venden ya hechas como preparadas con vinagre, etcétera, o jabones para platos pueden ocasionar residuos en el producto y también pues, puede cambiar el sabor del producto. Y es por eso que la FDA dice que evite los lavados de productos. Pueden dejar más residuos de lo que el producto ya tiene en primer lugar. Y lo ideal es comprar de proveedores de vegetales que sigan las buenas prácticas agrícolas. Esto es algo en que no hay, vamos a decir, un área gris, porque si yo compro vegetales de un productor que usa agua potable, no agua que esté contaminada, para sus riegos, que usa los fertilizantes adecuados, que respeta el tiempo de carencia de los pesticidas. O sea, y vamos a hablar algo, o sea, yo no soy partidaria me encanta lo orgánico, está muy bien, pero o sea, tiene mucho trabajo y muchas pérdidas, mucha merma. Entonces, la realidad para alimentar la raza humana, pues hay que usar los agroquímicos, pero los agroquímicos usados correctamente no son malos. Correctamente se refiere que si, por ejemplo, yo tengo una zanahoria, y esto no es los números exactos, es nada más un ejemplo para ilustrar. Si yo tengo una zanahoria y yo le agrego un pesticida, y el pesticida dice en las instrucciones que se puede cosechar esa zanahoria 15 días después de aplicar el producto, el productor, el agricultor debe de agregar el producto, esperar los 15 días de carencia y luego entonces cosechar. Si se hace de esa manera, el residuo de pesticidas en el producto va a ser nulo y no va a causar un daño a la salud. Entonces, esto tiene mucho que ver con las buenas prácticas agrícolas que cada día pues más y más productores se están agregando a esto. También un punto muy importante en el campo es usar agua potable para riego, no utilizar agua de pozo o agua de ríos o lagos que pueden estar contaminados con heces de animales y de ahí es que vienen esos brotes de E. coli que escuchamos en lechuga. Más que nada es por el agua de riego. Entonces, si se utiliza agua de riego adecuada, si los manipuladores, o sea, los cosechadores tienen que tener baño en el campo, tienen que poder lavarse las manos para manipular el alimento. Entonces, si todas estas buenas prácticas se siguen en el campo, a la hora de llegar a mi casa, un lavado sencillo con agua va a ser suficiente. Entonces, por eso les digo que es un área gris, porque no sabemos. Yo trato de comprar de productores pues, que garantizan estas buenas prácticas, que están certificados. Y bueno, de esa manera yo garantizo que estoy comprando algo seguro. Pero a veces, pues, y más en estos tiempos, vamos a comprar los vegetales donde los podamos conseguir. Entonces, en este caso, pues, ahí podemos tomar la decisión y por eso se los voy a describir también qué otras opciones hay de desinfectar. Repito, lo que recomienda el FDA, CDC, es agua, solamente agua y luego secar. Un minutito. Podemos lavar las frutas y vegetales, por ejemplo, con vinagre. La literatura dice que lavar solo con agua elimina el 98% de las bacterias, que deberíamos estar bien, pero bueno, si no sabemos el productor si siguió las buenas prácticas agrícolas,
Entonces podemos usar vinagre, por ejemplo. Entonces se hace una parte de vinagre en 3 partes de agua. O sea que yo puedo agarrar una taza de vinagre con 3 tazas de agua y dejo remojar, digamos, manzanas o lechuga por 10 minutos. Y esto pues debe de ayudar a eliminar las bacterias. Si la bacteria está muy arraigada a la fruta, pues bueno, a veces ni eso. Por eso, repito, es bueno comprar a productores que siguen las buenas prácticas agrícolas. Esta es la tablita que les mencionaba para preparar soluciones de cloro. La literatura recomienda utilizar usualmente para lo que es superficies de cocina, utensilios y frutas y vegetales, 200 partes por millón es suficiente para inactivar las bacterias. 200 partes por millón se logra con una cucharada de cloro en un galón de agua. Usualmente el cloro que compramos, el Clorox, marca Clorox, que compramos en el supermercado, usualmente tiene una concentración de 5.25. Entonces, basado en esta concentración de cloro, agregamos una cucharada a un galón y tenemos una solución de 200 partes por millón. Nuevamente podemos dejar sumergir la fruta, más que nada en fruta que no se va a pelar, como melón, que se va a pelar como melón, aguacate. Se puede hacer en la lechuga, pero bueno, en este caso sí debo de enjuagarla con agua filtrada después. Hay un par de preguntas. Okay. Oh, bastantes preguntas. Bicarbonato, ya viene, ya voy a hablar sobre el bicarbonato. El alcohol, Mariani, el alcohol no se debe de utilizar en alimentos. Solo podemos usar cloro, vinagre es lo que más se recomienda. Okay. A ver, Sebastián nos pregunta, hoy quiero hacer un aioli, ¿puedo usar una solución de vinagre para limpiar el huevo? Sí, puede usar. Ahora, si el huevo por fuera, por dentro, si se usa crudo, tenemos el riesgo de que pueda tener salmonela por dentro. No se recomienda utilizar o hacer productos con huevo crudo. Entonces, bueno, Mariani nos preguntaba, el alcohol al 70, no se debe de utilizar alcohol en superficies en contacto con alimentos. Recuerden que el alcohol, creo que hablamos más al respecto más adelante, pero bueno, voy a contestar la pregunta. El alcohol que compramos en la farmacia dice alcohol desnaturalizado. La razón que es desnaturalizado es porque se le agregan ingredientes para desnaturalizarlo para que no sea consumido como una bebida alcohólica. Es más barato comprar alcohol en la farmacia que vodka. Pero no, o sea, para esa razón le ponen a veces el camphor, a veces le ponen pues, otras soluciones para desnaturalizarlo, entonces no es adecuado utilizar el alcohol en alimentos. Nos pregunta Arelis, bicarbonato para lavado de frutas y vegetales se puede utilizar, también es efectivo, pero ahora hablo un poquito más sobre temperatura del agua normal. Sí, recuerden que, bueno, el agua caliente va a desactivar el cloro, así que si voy a usar cloro, temperatura ambiente está bien, con el vinagre también. Sí, lavar la lechuga y el repollo con vinagre, bueno, ahí, como les mencioné, 1 en 3. Isa, sí, vinagre. Ok, Janina pregunta, si compras en el mercado, ¿qué haces? Vinagre, ni idea de dónde viene. Así es. Todo por apoyar a los productores, pero bueno, todavía eso no está muy bien controlado y no tenemos la garantía de dónde viene. Así que por eso les mencioné que la FDA dice que debe de ser solo con agua, pero como a veces no sabemos de dónde vienen esas frutas y vegetales, pues tenemos estas opciones de vinagre y cloro. Bueno. Otros desinfectantes. Bueno, el alcohol ya lo cubrí. No es recomendable su uso en la desinfección de alimentos. Como les mencioné, está desnaturalizado y tiene químicos que no son adecuados para el consumo humano. Así que el alcohol no. El agua con ozono es una buena opción. Hay personas que purifican su agua que entra a la casa con ozonificador. O sea que el agua con ozono puede ser una buena opción para los que tienen esa medida. El bicarbonato, se dice que el bicarbonato neutraliza pesticidas.
Se puede utilizar para eliminar bacterias y pesticidas de las frutas y las verduras. Se diluye una cucharada sopera de bicarbonato sódico en 1 litro de agua y se deja en remojo los alimentos durante 5 a 10 minutos. No se ha demostrado que esto es más efectivo que enjuagar bien con agua potable. Les dije, como les mencioné al inicio, la razón por qué la FDA no recomienda estas desinfecciones es porque los estudios que se han hecho no demuestran una diferencia sustancial entre solo agua y usar desinfección. Pero como les digo, como a veces tenemos un riesgo adicional que de repente la carga de bacterias, por no saber dónde vienen estos productos, puede ser un poco más grande, entonces pues lo podemos hacer. Nos dice Adolfo, lo ideal sería el ácido peroxiacético entre 50 a 80 partes por millón. También es una opción, esta se usa mucho en la industria y también en la industria de preparación de alimentos. Pero bueno, creo que no es tan fácil conseguir el ácido peroxiacético en el supermercado. Más fácil cloro y vinagre, pero sí, también es una opción. Quería compartir esto con ustedes. La mezcla de desinfectantes puede ser muy peligroso. Nunca mezclen, por ejemplo, el cloro con el vinagre. Se usa uno o el otro. Si voy a usar el vinagre, solo uso el vinagre. Si voy a usar cloro, solo utilizo el cloro. Esta mezcla produce gas de cloro y puede dar tos, problemas para respirar, quemaduras y enrojecimiento en los ojos. Así que mucho cuidado. Tampoco debo de mezclar cloro con amoníaco. ¿Qué productos tienen amoníaco? El Windex, por ejemplo, el limpiador de cristales, tiene amoníaco. La mezcla de cloro y amoníaco produce un gas tóxico que dificulta la respiración y puede dar dolor en el pecho. Mucho cuidado con esto. Tampoco se puede mezclar el cloro con el alcohol en gel o con el alcohol. Esta mezcla y alcohol en gel o de frotar produce cloroformo, un químico altamente tóxico. Tampoco debo mezclar vinagre con peróxido de hidrógeno. La mezcla de estos productos genera ácido peroxiacético y puede ser enormemente corrosivo y peligroso. Entonces, pues tener cuidado cuando estamos utilizando, escojamos uno. Si nos gusta el vinagre, usamos el vinagre. Si nos gusta el cloro, usamos el cloro. No mezclemos porque entonces podemos tener un problema. Vamos a hablar sobre control de pestes en la cocina. Okay. Primero tenemos, estos son como los más populares o los más comunes. Tenemos las pestes en la alacena, la plodia y el gorgojo. Esa mariposita chocolatita que ven ahí se llama plodia. La plodia también tiene su fase de gusanito, entonces a veces deja gusanitos blancos en nuestros productos. Y ella también produce una telaraña, que no es telaraña, pero parece como una telaraña, no en forma como la araña, sino que como hilos. Entonces, bueno, esta contaminación la produce la plodia y, bueno, el gorgojo. ¿Cómo evitarlas? Almacenan los ingredientes y productos en recipientes de plástico o vidrio con un sello hermético para evitar que las plagas entren. Usualmente lo que más se nos va a dañar son harinas, arroces y menestras. Inspeccionar las cajas y bolsas en busca de daños o agujeros en el supermercado antes de comprar para evitar llevar plagas a su casa. Verifique las fechas de vencimiento de sus ingredientes antes de usar y deseche todo lo que haya almacenado durante un periodo prolongado de tiempo. A veces, aunque la fecha de expiración diga que está bien, hay harinas y productos como masa de pancake que de repente, no sé en el caso de otros países, pero en Panamá, por la humedad y el calor, van a fomentar el crecimiento de plagas. Muchos de estos granos ya tienen, vamos a decir, como las larvas o los huevitos de estos animalitos, es parte de la naturaleza del alimento. Entonces, dada la temperatura y la humedad, a veces pueden germinar y entonces se nos contamina. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado y tratar los granos, ¿no? Y los granos, harina de pancake, no guardarlo por mucho tiempo, usarlo rápido, porque entonces pueden contaminarnos la alacena. Y entonces, por ejemplo, los gorgojitos tienen unas tenacitas, que ellos pueden abrir los empaques y entrar. Y no nos damos cuenta porque el agujero es muy chiquitito.
Bueno, limpie las migajas o derrames de las superficies, mesas, pisos y estantes y deseche la basura regularmente en un recipiente sellado. Esto aplica para todo tipo de pestes. Si un alimento está infectado, descartarlo y hacer una limpieza profunda de la alacena. Sacar todo, limpiar, agua y jabón y bueno, hasta ponerle algún desinfectante. Si tienes telaraña eplodia en la alacena, bueno, limpias y desinfectas. Si tienes adentro el producto, sí desecharlo, porque la telaraña es como, vamos a decir, el excremento, por decir así, de la clodia. Así que si está dentro del alimento, sí se debe desechar. Si está pues en la alacena, no ha ingresado el alimento, entonces bueno, nada más limpiar y desinfectar. Y luego, pues los que todos conocemos, las cucarachas y los ratones. El problema más grande que tiene cucaracha y ratón es que los dos son vectores de transmisión de bacterias y hay evidencia que, por ejemplo, que en estudios que las cucarachas transmiten la salmonela, ellas mismas. Es más, se han visto casos en estudios donde una cucaracha le puede transmitir salmonela a otras compañeras. O sea que ellas andan por ahí regando salmonela. Entonces, si nos pueden contaminar las superficies, se pasean encima de frutas, vegetales, entonces también nos los pueden contaminar. Y bueno, y otras enfermedades, ¿no? También E. coli. Los ratones de por sí en su intestino van a tener salmonela, E. coli en su intestino. Y el ratón, pues como les mencioné antes, el antivirus lo transmiten los ratones. Y también, bueno, los ratones pueden transmitir otras plagas que causan enfermedades como garrapatas, pulgas y piojos. Los roedores pues también nos pueden masticar la madera y los cables eléctricos y causarnos un cortocircuito y pues un incendio, así que hay que tener mucho cuidado. Y una ratoncita hembra puede tener hasta 12 crías cada 3 semanas, imagínense eso, o sea, eso es exponencial. Lo ideal es evitar que entren a la cocina, como les digo, la limpieza es muy importante, sacar la basura, para no tener esa tentación. Tener agua acumulada también no es bueno porque a veces nosotros de repente nos guiamos de que ellos andan buscando comida, pero más importante que la comida para ellos es el agua. Porque la comida pues pueden conseguir en más lugares, pero a veces el agua es lo que a ellos les afecta más. Entonces también no dejar agua acumulada por ahí. Helen nos pregunta, tips sencillos para evitar las cucarachas. Bueno, aquí van algunos tips generales para evitar plagas. Primero, limpiar inmediatamente las migajas o derrames de los sobres, mesas, pisos y estantes. No solo, ahorita que estamos en cuarentena, también es muy importante hablar con el resto de la familia, no comer en lugares que no sea la cocina o el comedor, porque entonces estamos llevando alimento por toda la casa y pues le estamos dando más oportunidades a las alimañas que entren, estamos llamándolas, ¿no? Almacenar los alimentos en recipientes herméticos y deseche la basura regularmente. O sea, no dejar que se acumule mucho porque también eso va llamando los olores. Ellos pueden percibir que hay alimento y entonces van a venir a acercarse a buscarlo. Solo comprar alimentos en paquetes sellados que no muestren signos de daño. En el supermercado tratar de revisar bien que el paquete que estamos llevando está bien sellado. Agregue una hoja de laurel a los botes y paquetes de productos secos como harina, arroz y otros granos. Su olor acre repele muchas plagas de despensa. Este tip lo vi en uno de los artículos que estaba leyendo. Para serles honesta, no lo he probado, pero lo voy a probar porque me parece sencillo y la verdad es que a veces la harina se daña rápido, así que bueno, no está de más probar este tip a ver si funciona. Si mantiene fruta fresca en el mostrador, revísela a menudo para detectar signos de sobremaduración o descomposición. Como las moscas de la fruta hembra ponen un promedio de 500 huevos en la superficie de la fruta fermentada, es mejor tirar la fruta en botes de basura al aire libre para evitar que esos huevos se rompan en la basura de su interior. O sea, tratar de que si hay una fruta, esas mosquitas como que aparecen, las mosquitas huelen el olor de fruta de descomposición desde muy lejos y entonces vienen y ponen los huevos en la fruta que está muy madura. Entonces cuando yo tengo frutas así, lo que menciono aquí es ponerlo en una bolsa de basura y sacarlo fuera para que no terminen esos huevitos de mosca dentro de mi cocina porque entonces voy a tener una plaga. No incluí las moscas, pero bueno, las moscas al igual que las cucarachas se paran en todos lados. Como ven, ellas pueden poner huevitos
en excremento y después venirse a parar encima de mi alimento. Cuando yo tengo moscas y se me paran el alimento, desechar ese pedazo porque bueno, es muy asqueroso. Además que las moscas regurgitan y un ácido en la comida para entonces después comerlo, digerirlo ahí y comerlo. Entonces son muy sucias y tratar pues de mantener puertas, ventanas cerradas para que las moscas no entren a la cocina. No permitir que los platos sucios se acumulen en el fregador, porque nuevamente las plagas andan buscando alimento y aunque nosotros no lo percibamos, esos olores pues los van a traer. Tratemos de no dejar la comida para mascotas y platitos de agua fuera durante largos periodos de tiempo. Bueno, en Panamá sí hay que dejarle su platito de agua, pero bueno, cambiarlo constantemente para evitar también los zancudos. Les recomiendo instalar barridos de puerta, o no sé cómo se llama eso, que son las escobillas, se le dice en algunos lados, de caucho abajo de la puerta para evitar que entren plagas por abajo de las puertas. Las cucarachas, ratones son muy flexibles y si hay, aunque sea un orificio pequeñito, ellos encuentran por dónde entrar. Reparar también las pantallas dañadas de las ventanas. O sea, lo más efectivo para el control de plagas es la exclusión, o sea, que no entren en primer lugar. También sella las grietas y grietas en el exterior de la casa y alrededor de la cocina, especialmente alrededor del estufa y las tuberías de agua, para que estos microorganismos, estas pestes no entren. La pregunta, fumigar o no fumigar, yo trato, pues bueno, si voy a fumigar, usen productos que recomiendan su uso en la cocina o en el área de preparación de alimentos. A la hora de comprar, por ejemplo, el Baigón o el Rey o la marca que vayan a comprar, lean las instrucciones y asegúrense que es seguro usarlo en la cocina. Si es seguro usarlo en la cocina, lo va a decir ahí. Y entonces también lean bien las instrucciones si es un insecticida que se va a evaporar o es necesario limpiarlo después de aplicarlo. Si se han contaminado platos, utensilios con Baigón o con el insecticida que van a usar, siga las indicaciones. Hay algunos productos que no se debe lavar, otros sí hay que lavarlo con agua y jabón. Pero bueno, yo lo haría de todas maneras. Y si voy a utilizar un proveedor de servicio de fumigación, es importante que hablen con ellos antes, le pregunten qué producto van a utilizar y estén claros sobre si se debe de limpiar la cocina después o no. Hay algunos productos que son especialmente hechos para plantas y bueno, y lugares donde se van a manipular alimentos. Y bueno, es ideal que hablen con ellos, que tengan las credenciales, que tengan la experiencia fumigando lugares donde se preparan alimentos, ¿no? Para que no usen un químico que pueda afectar la salud. Y lo ideal, pues, antes de llegar a tener que fumigar, lo ideal es la exclusión de plagas, que no entren. En cuanto a las hormigas, tampoco las mencioné. A veces estas hormiguitas de azúcar son un problema. Las que más causan daño, diría yo, son cucarachas, ratones y, bueno, moscas. Clodia, gorgojo. Las hormigas también son un problema. Lo que les recomiendo, bueno, venden unas trampitas, se llaman marca Terro. No me patrocinan ni nada, pero bueno, son las que yo uso y me han funcionado y pues esas trampitas funcionan muy bien para las hormigas. Okay. Ahora vamos a hablar un poquito sobre tips de manejo de alimentos generales, ¿no? Desde el manejo de alimentos, desde sus compras hasta el servicio en la mesa. Entonces vamos a hablar de tips en el supermercado. Considere siempre las siguientes observaciones. Okay. Cuando comienzo mi recorrido al supermercado, creo que muchos ya lo hacemos por sentido común. Algunos supermercados están diseñados así, otros no. Entonces, bueno, comencemos siempre el recorrido por las áreas de alimentos secos, no los perecederos. O sea, dejo los productos perecederos como vegetales, frutas, carnes, embutidos y queso de último. Empiezo primero harina, cereales, arroz, azúcar, sodas, todo lo que es seco primero y entonces por último lo que es frío, porque no,
de nada sirve si me va a durar 1 hora el súper, primero tomar el jamón, el queso, entonces 1 hora está paseando por ahí, ya rompí la cadena de frío. Entonces esos alimentos se toman de último. Tengan cuidado de no mezclar dentro de la carretilla la carne cruda con los alimentos listos para comer. Otra cosa también que recomiendo es, recuerden que mucha gente pone su bebé, yo lo hacía cuando tenía bebés, en el área de la carretilla donde se sientan los bebés. Ahora, los bebés a veces pueden tener accidentes, ¿no? O sea, número 2. Entonces, el papá levanta el bebé, dudo que limpie la carretilla. Entonces, cuando ustedes toman esa carretilla, puede que hayan residuos de excremento de bebé en esa parte de la carretilla. Entonces, traten de no utilizar esa parte de la carretilla para poner alimentos. Hay supermercados que nos dan wipes para desinfectar las carretillas, eso es excelente, porque entonces, bueno, más ahorita con este virus, podemos desinfectar el maniobro de la carretilla y también esa parte, ¿no?, que la vamos a usar. Nada más cositas para tener pendiente. Cuando estamos organizando nuestra carretilla, poner la carne, yo la pongo usualmente en la parte de abajo, lo que es pollo, carne, y bueno, el resto de los alimentos arriba. No mezclar carne cruda con embutidos, quesos, listo para comer. Yo siempre llevo una bolsa térmica para carne cruda, que la tengo marcada con marcador, carne cruda, y otra bolsa térmica para embutidos, quesos y las otras cosas frías. No, aunque sean fría la carne y frío el jamón, no se pueden mezclar porque pues uno está crudo y uno es listo para comer. Lo mismo con el helado. Si llevo una carne congelada y un helado congelado, no lo puedo. Aunque sean los dos congelados, no se deben de combinar porque el helado está listo para comer y la carne está cruda. Entonces, bolsas separadas y tenerlas previamente marcadas. Lo ideal es las bolsas térmicas donde llevo la carne, al desempacar, lavar y desinfectar, rociar un poco con una solución de cloro. Y bueno, nunca empacar ningún alimento junto con la carne cruda. Proceder a casa a guardar lo antes posible los alimentos para evitar romper la cadena de frío. Recuerden que si yo me voy a hacer mandados, ese queso que compré, esa carne va a estar en la zona de peligro y entonces bueno, estoy dándole la oportunidad a las bacterias que pueden estar ahí a multiplicarse porque les estoy dando nutrientes, humedad que está en el alimento y entonces le estoy adicionando la temperatura ideal. Así que tengo que llevar rápidamente a casa mis alimentos. O sea que del súper, siempre dejar el súper de último, no uno de los primeros mandados que voy a hacer. Okay. Hablemos un poquito sobre manejo y cocción de las carnes. Yo les recomiendo inviertan en un termómetro de cocción de carne. Hay unos muy chéveres que son digitales con una sonda que queda afuera el termómetro y la sonda adentro con lo que estoy haciendo, por ejemplo, en el horno o en el barbecue, especialmente para cortes grandes de carne, como hamburguesas, el pavo o pollo entero. Bueno, la hamburguesa no es un corte grande, pero sí es muy delicada. Recuerden que la bandeja donde se sazonó y transportó la carne cruda no se debe usar para colocar la carne cocida, contaminación cruzada básica, ¿no? Entonces, todos los utensilios que se utilizaron con la carne cruda se deben de lavar, desinfectar, o lavar, y utilizar nuevos para colocar y sacar y manipular la carne que ya está cocinada. Intentemos, o sea, procuremos marinar en la refrigeradora, no a temperatura ambiente, ¿no? Aunque sea un par de horas, siempre debo de marinar en la nevera, porque entonces si no, nuevamente zona de peligro. Recuerden que entre más más es la carga bacteriana, más me estoy exponiendo a tener una carga mayor de bacterias y puede que la cocción no sea suficiente para bajar esa carga. O también puede haber la producción de esporas, baja la vida útil del producto, no lo voy a poder guardar y también cambia el sabor. Así que, bueno, marinar en la refrigeradora. Tengamos en cuenta que si yo quiero agregar el marinado, vamos a decir que estoy haciendo carne en la barbacoa, y entonces quiero ponerle un poquito de la salsa que usé para marinar a la carne que estoy cocinando, no debo de utilizar la que usé para marinar la carne cruda. Debo de guardar un poquito para utilizarlo para agregarle a la carne, porque ya estoy matando las bacterias. Y cuando le agrego el marinado contaminado donde estaba la carne cruda, entonces estoy volviendo a introducir bacterias. Entonces puede ser que ya estaba listo para sacar y solo le eché la última bañadita y entonces ya tiene las bacterias nuevamente. Entonces, guardar un poco de marinado, apartarlo
para volver a sazonar la carne si quiero agregarle un poquito después. Okay. Aquí quiero hablar un poquito más sobre la temperatura de cocción de carne, es súper importante. Miren la diferencia, esto lo hablé la semana pasada, pero lo voy a volver a repetir porque es uno de mis traumas, diría yo. Ustedes, si van a un restaurante y piden un bistec de res, o si están cocinando, ¿cómo sale? Si están cocinando en su casa un barbecue y le gusta término medio, o sea, rosado en el centro, si estamos hablando de un bistec de res, está bien. La temperatura mínima de cocción que se recomienda es 63 grados Celsius. ¿Por qué un bistec de res es más bajo a la temperatura que una carne de res molida? Principalmente es porque en un bistec es un pedazo de carne íntegra, un músculo íntegro. Entonces, si el animal estaba sano, no debe de tener nada dentro del músculo, o sea, ninguna enfermedad, ninguna bacteria, entonces es un músculo íntegro estéril, vamos a decirlo así. Entonces, cualquier contaminación que podía tener ese pedazo de carne estaba en la superficie, ¿no? Entonces, cuando yo pongo esa superficie en la parrilla, entonces ya ese calor desinfectó y mató toda bacteria que podía estar en la superficie de la carne. En el centro no habían bacterias porque no tuvo contacto con la parte exterior. ¿De dónde pueden venir esas bacterias? Usualmente vienen o desde la manipulación o a la hora del sacrificio, pues con el ganado especialmente, se tiene que amarrar el intestino y a veces, bueno, puede escaparse un poco de materia fecal. Entonces de ahí puede venir la contaminación. En cambio, la carne molida, si yo tengo una hamburguesa, la tengo que cocinar bien cocida y debe de llegar por lo menos a 71 grados Celsius o más. Nunca, nunca, nunca se debe de pedir una carne de hamburguesa término medio, porque cualquier excremento sucio o bacteria que esté en la superficie de la carne, cuando yo la muelo, ya no está solo en la superficie, sino que se ha homogenizado en toda la pieza. O sea que la parte del centro de la hamburguesa va a tener las mismas bacterias que estaban en la superficie. Entonces, si no lo cocino bien, no elimina esa bacteria y pues me puede causar una enfermedad. La bacteria que se relaciona más que nada y es muy peligrosa, bueno, la salmonela que está en todos lados y también el E. coli o 157H7. Esta bacteria se conoció en los 90. El primer brote fue en una cadena de hamburguesas, Jack in the Box se llamaba, donde estaban sirviendo carne, o sea, menos se cocina, más jugosa está la carne. Entonces no estaba llegando a la temperatura. Y esa bacteria no se conocía, era nueva en ese tiempo, y entonces en ese brote se enfermaron varios niños y murieron 6. Y muchos otros niños han quedado con secuelas, porque esa bacteria causa síndrome urémico renal, hemolítico, perdón, donde causa fallas renales. Entonces es muy, muy peligroso. Así que especialmente a los niños, ancianos, personas inmunocomprometidas, bien cocida la carne molida. Y bueno, el cerdo y pescado, la tabla recomienda, esta información es de la FDA, 63 grados, pollo 74, porque como les digo, el pollo casi que segurito va a tener salmonela y puede tener salmonela adentro de la carne. Además, la metodología de sacrificio del pollo es mucho más mecanizada, mucho más rápida, entonces a veces el cuidado de no regar materia fecal pues no se puede tener por la velocidad en que se deben de procesar. Los huevos pueden tener salmonela en la concha, en la cáscara, por el excremento del pollo, pero a veces también puede estar dentro del huevo, entonces tenemos que cocinar el huevo que esté firme y bien, y si es un producto que huevo, por ejemplo una fritata, un quiche, debe de llegar a 71 grados Celsius o arriba. Y pues a veces la misma gallina tiene salmonela adentro, entonces esta salmonela entra al huevo antes de que se forme la cáscara y es ahí donde a veces podemos tener el huevo. A ver, tenemos un par de preguntitas acá. Almacenamiento de carnes y helado, así como lo menciona, ¿cuál sería la mejor opción si el congelador es de espacio reducido? Bueno, lo mejor que podemos hacer, Katherine, es destinar de un lado la carne y de un lado el congelador. O sea, no poner, por ejemplo, nada encima del helado, ni el helado encima de la carne. Lo más posible, acomodarlo para que pues, se separa por lo menos en dos lados, aunque estén un lado al otro, ¿no? Pero
hacer lo posible en el espacio que se tenga para que no haya nada encima de el helado ni el helado encima de la carne. O sea, separarlo lo mejor que se pueda. Ahora hablemos un poquito sobre el recalentamiento de comida. La recomendación es recalentar los alimentos refrigerados hasta que alcancen una temperatura interna de 74 grados. Si, por ejemplo, tengo unas lentejas y las pongo en la estufa y las dejo hervir, estamos bien, no hay problema. Cuando lo hago en el microondas, debo tener cuidado. El problema con el microondas es que, como sabemos, la distribución del calor no es uniforme. Entonces, lo que se recomienda es poner unos 2-3 minutos, luego sacar, mezclar y volver a ingresar, para asegurarnos que todo lo que estoy calentando llegue a 74 grados Celsius. Los alimentos recalentados que no se consumen se deben descartar y no podrán regresar al refrigerador o congelador. O sea que debo de calentar solo lo que voy a comerme. No calentar toda la bandeja que tengo guardada de lenteja y volverla a guardar. Y volver a calentar y volver a guardar, porque esto ya sería abuso de temperatura, porque estoy exponiendo a esa comida mucho tiempo a la zona de peligro. Recuerden también que, aunque yo haya cocinado esa comida, y la razón por que la debo recalentar bien, es que puedo haber introducido algún utensilio sucio, una contaminación cruzada, pude haber hablado encima de la comida, y yo recuerdo que nosotros en la garganta tenemos el Staphylococcus aureus, eso lo vimos la semana pasada, que es una bacteria pues que si se deja mucho tiempo la comida en la zona de peligro, se reproduce y entonces puede formar una toxina y al yo ingerir ese alimento, entonces me da una intoxicación. Ahora pasamos a las buenas prácticas del manipulador de alimentos, que es una de las más importantes en la cocina. Quiero hablarles un poquito del lavado de manos. El lavado de manos lo debemos de mojar las manos, aplicar jabón y enjabonar de 15 a 20 segundos. Entonces, una manera de asegurar que son 15 a 20 segundos enjabonando es cantar la canción de feliz cumpleaños lento, no decir que feliz cumpleaños, está muy rápido, sino que feliz cumpleaños, así. Janina, feliz cumpleaños. Así que lavándote las manos te cantaremos todo feliz cumpleaños. Debo de cubrir entre los dedos, las palmas, arriba de las manos y hasta las uñas. Y luego entonces enjuagar con agua y secar. ¿Sí? Ese es un lavado de manos adecuado. Y también les quiero hablar un poquito sobre cómo actúa el jabón. Y aquí sí vamos a hablar un poquito del virus, del COVID, y por qué es tan importante el lavado de las manos con agua y jabón. El jabón tiene un efecto surfactante. ¿Qué significa esto? Que el química y mecánicamente con la suciedad. Por eso es que cuando hacemos limpieza y desinfección, lo ideal es primero limpiar con agua y jabón, porque el jabón tiene una manera de actuar donde químicamente reacciona con la suciedad, con la grasa, y entonces la afloja. Eso es lo que es un surfactante, que vamos a decir que la afloja. Entonces, cuando yo enjuago con agua, el jabón lo aflojó y el agua se lo llevó. Entonces, por eso, el lavado de manos con agua y jabón es lo mejor que hay. Mecánicamente levanta todo lo que está en las manos y junto con el agua arrastra la suciedad, bacterias y virus. Deja nuestras manos limpias. También vale la pena mencionar los jabones antibacteriales. Los jabones antibacteriales contienen triclosan. No se ha demostrado, se hicieron muchos estudios, ustedes saben que la FDA, una de las cosas que tiene que velar por es que el etiquetado sea verídico, ¿no? Entonces, estos jabones le agregaron triclosan y entonces se mercadeaban como antibacteriales. Pero después de hacer estudios no se ha demostrado que el efecto de estos compuestos son más efectivos que solo el jabón. O sea que no se comprobó si lo que mataba la bacteria era el triclosan o simplemente agua y jabón. Entonces al final la FDA, si se fijan, ahora menos jabones dicen antibacterial, porque la verdad no es un etiquetado verídico, ya que el jabón es el que
hace la acción de eliminar las bacterias. Igual algunos le siguen poniendo triclosan, y bueno, no está de más, pero que quede claro que lo que hace la acción que estamos buscando es el mismo jabón. Prácticas con el jabón líquido, por ejemplo, el jabón sí pueden multiplicarse bacterias en el mismo jabón, así que pues cuando vamos a rellenar un frasco, asegurarse de enjuagarlo bien y entonces no poner jabón limpio donde había jabón líquido sucio. Y esto aplica mucho en los baños públicos donde se está rellenando y rellenando el jabón líquido. El jabón en barra, si se puede usar, yo prefiero el jabón líquido porque, bueno, a veces si alguien con las manos muy sucias toma un jabón con barra, pueden quedar ahí residuos de bacteria y una contaminación cruzada, pero si no hay más nada, el jabón en barra también está bien. Cualquier jabón junto con agua, restregando 15 a 20 segundos, tiene el efecto deseado de lavado de manos. No se debe de aguar el jabón líquido, se debe de utilizar tal cual porque pues entonces le estoy quitando su acción, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo. Y si tiene un comentario sobre la importancia de la separación de la interpretación, sí, cajeras y empacadoras de supermercado. Sí, estoy de acuerdo, y si yo también parezco león cuando me están empacando, y a veces yo me están empacando en el supermercado y yo me quedo dándole la charla al muchachito, y que mira, tú sabes por qué no se puede mezclar esto y esto, y ahí le empiezo a hablar, y bueno, tratar de hacer docencia cuando se puede, pero sí me parece que nosotros tenemos que pues decirle a la cajera y al chico si nos está ayudando a empacar de mantener esta separación de alimentos. Seguimos con el jabón, que es el medio del momento. Y hablar un poquito sobre cómo actúa el jabón. Cuando te lavas las manos con agua y jabón, rodeas los microorganismos de tu piel con moléculas de jabón. Las colitas o sea, la molécula del jabón tiene dos partes, la cabecita y la colita. Entonces, la colita hidrofóbica, o sea que la colita no le gusta el agua, y la cabecita de la molécula de jabón sí le gusta el agua. Entonces, las colas hidrofóbicas de las moléculas de jabón que flotan libremente intentan evadir el agua. O sea que la colita está huyéndole al agua y entonces en el proceso se acuñan en las envolturas lipídicas de ciertos microbios y virus separándolos y destruyendo las células. Entonces, ahora vamos a ver una diapositiva, y esto me lo mandaron en una de las cientos de cadenas que he recibido del COVID. Ese me gustó, así que ahora se los comparto. Entonces, como ven, y como les dije antes, el jabón actúa mecánicamente, primero en remover, por su reacción química y ser un surfactante, en remover la suciedad, aflojarla, y también se mete el mismo virus de la misma célula. El COVID tiene una envoltura de grasa, o sea, lipídica. Entonces, el jabón es excelente, excelente contra este virus. Por eso es tan importante, y por eso la medida que han recomendado es lavado de manos con agua y jabón. Entonces, o sea, y lo bueno del jabón también es que cuando nos lavamos las manos, y si seguimos lo del feliz cumpleaños y pues enjuagar todo, toda nuestra mano completa se va a cubrir, o sea que estamos eliminando todo lo que está en la mano. En cambio, tendríamos que meter nuestra mano entera en alcohol por varios segundos para lograr el mismo efecto. Entonces, esta es la imagen que les quería compartir. Esto sí ya es no de bacterias de salmonela, es del coronavirus, pero aplica también a todos los microorganismos que tenemos en nuestras manos, ¿no? Entonces, el coronavirus tiene una membrana de moléculas oleosas de lípidos que está repleta de proteínas que ayudan al virus a infectar las células. Entonces, bueno, ahí nos habla sobre las glicoproteínas de espiga ayudan al virus a entrar a la célula, y la membrana grasosa y otras proteínas que protegen el material genético de la bacteria. Las moléculas de jabón, como les mencioné, tienen su colita, que no le gusta el agua, y tienen su cabecita, que le encanta el agua. Entonces, el jabón tiene una estructura híbrida, con una cabeza que se adhiere al agua y una cola que la evade, la evita. Entonces, el jabón actúa de esta manera que vemos aquí. Cuando las colas hidrofóbicas, o sea, que no les gusta el agua, entonces le están huyendo y encuentran material grasosito, dicen, aquí me voy a meter.
que es el virus. Entonces, se adhiere a los lípidos de la membrana y la abren. Y entonces miren cómo destruye el jabón la célula. Entonces, estas están felices en el agua y estas colitas están felices en la grasita y el jabón está feliz. Entonces, el jabón atrapa la mugre y los fragmentos del virus destruyendo en pequeñas burbujas llamadas micelas que se eliminan con el agua. Entonces, una vez que el jabón actúa así, envuelve la suciedad, todas las colitas se ponen alrededor de la grasita y lo del agua está feliz en el agua. Entonces, cuando viene el agua, estas se le pegan al agua y lavo mi mano. Entonces, mi mano queda limpia. Acá está la dirección, es un artículo del New York Times, donde me parece que lo explica muy bien y pues se ve por qué es tan efectivo el lavado de agua y jabón. Que a veces de repente nos enfocamos y todo el mundo hubo la histeria por el gel alcoholado, que bueno, ahora vamos a hablar sobre el gel alcoholado. No está mal el gel alcoholado, pero el agua y el jabón son muy eficientes y es lo recomendado. Ahora, si estoy en la calle y no tengo donde lavarme con agua y jabón, entonces el gel alcoholado es una excelente opción. También es muy efectiva en contra del virus. Entonces, hablando un poquito sobre el héroe del momento, gel alcoholado, el más popular, ¿no? Todo el mundo lo quiere. El poder de matar de alcohol proviene de su capacidad para cambiar la forma de las proteínas. O sea, el alcohol lo que hace es desnaturaliza las proteínas, las destruye, cruciales para la superficie de bacterias y virus en general. O sea, el alcohol funciona, gel alcoholado funciona para virus, coronavirus y las bacterias. La mayoría de los limpiadores de manos a base de alcohol que se venden a los consumidores son alrededor de 62% de alcohol, lo ideal es de 70% para arriba. Por sí solo el alcohol secaría completamente las manos de las personas, por lo que se agregan varios acondicionadores de la piel, que entonces esto hace el gel alcoholado, por eso usamos gel alcoholado para las manos. El alcohol hace un excelente trabajo al eliminar las bacterias, incluso algunos virus. Entonces también quiero que tengan claro, se debe usar alcohol al 70%, no al 95%, si quiero desinfectar, por ejemplo, superficies, humanos. Bueno, si no tengo gel alcoholado, voy a usar alcohol al 70%, aunque eso va a matar mis manos. Ya que el 95%, ¿cuál es la diferencia entre el alcohol al 70 y alcohol al 95? Ambos son alcoholes desnaturalizados, o sea que se les han agregado sustancias para que no sean consumibles, ya sea el camfor, ya sea cualquier químico para pues, no evitar su consumo como bebida alcohólica. Entonces, por eso es que no se recomienda en el uso de comida. Ahora, yo, por ejemplo, puedo desinfectar con alcohol la suela de mis zapatos, puedo desinfectar con alcohol superficies que no van a estar en contacto con alimentos. O sea, ahorita, para lo que estamos viviendo, el alcohol es un excelente aliado. Entonces, ¿por qué 70%? 70% se refiere a la cantidad de alcohol versus agua. O sea que un alcohol al 70 tiene 70% alcohol, 30% agua. Al 95 es 95 alcohol, 5 agua. Entonces, cuando yo agrego alcohol al 95%, va a actuar rapidísimo sobre las proteínas y se va a evaporar. Entonces, el problema con el del 95 primero es que no tiene el tiempo de contacto que yo quisiera para trabajar sobre esa superficie, porque se va a evaporar muy rápido. Y también lo que puede ocurrir es que al ser tan concentrado va a desnaturalizar las proteínas de la capa de encimita de esa superficie de las bacterias y entonces causa como una película donde esas proteínas más bien van a proteger a las bacterias que quedaron abajo. Entonces, lo ideal para desinfectar superficies es usar alcohol al 70% porque tiene más agua. Y esto, si ustedes hacen una comparación de 70 y el 95, van a ver que el del 70 se queda mojado más tiempo. Esto es porque tiene más agua. Entonces el agua demora más tiempo en evaporar y eso permite que el alcohol que está ahí quede más tiempo en contacto con las superficies, trabaje las proteínas tanto de las bacterias arriba como las de abajo, los virus, y entonces es más efectivo a la desinfección. Entonces, si lo vamos a utilizar, ¿por qué yo compraría un alcohol al 95% si voy a fabricar mi propia gel alcoholada en mi casa? Entonces ahí sí tomo alcohol al 95, hago mi regla de 3 y le agrego aloe vera o pues algún otro gel acondicionante y entonces ya ahí puedo fabricar mi gel. Pero usualmente para desinfectar, 70%.
Yanira, ¿cómo lo conviertes en 95-70? Con una regla de 3. Ahorita mismo no te... pones, digamos, una taza de gel al 95, quiero terminar con una taza al 70, ¿cuánta agua tengo que utilizar? Ok, a ver, otra pregunta. Vamos a hablar sobre el supermercado, los huevos y vegetales de hoja que llevan sin empaque para evitar el gusto jabón. Ah, ok, Clara. Ahora contesto eso. Y Pablo nos dice, ¿son efectivos los geles con base de aloe vera o sábila que elaboras con glicerina? La verdad, el gel que se utiliza para elaborar el gel alcoholado no es relevante. Lo que importa es que el gel alcoholado diga que tiene una concentración de al menos el 70%. Es lo ideal. Por ejemplo, los de Bath Body Works, que huelen rico y tienen escarcha, tienen una concentración de 62. Lo que he leído es que 62 todavía es efectivo. Ahora, lo que tenemos que tener en mente es que para que el gel alcoholado sea efectivo contra los virus, aparte de su concentración, también tenemos que usar suficiente cantidad. Muchas veces lo que hacemos es tomar una, una gotita, ¿no? Y de ahí nos lo pegamos a como lo ponemos en las manos. Lo que dice la literatura es que debemos usar por lo menos 3.5 mililitros de gel, que es que nuestra mano quede empapada de gel alcoholado, o sea, y que demore un ratito en secarse. Así es que yo voy a tener una desinfección adecuada. Si solo me pongo un poquitito, eso no es suficiente porque no va a tener suficiente tiempo de contacto ni suficiente cantidad. Entonces, si voy a usar el gel alcoholado, excelente, pero en suficiente cantidad. Ahora, por ejemplo, para el coronavirus, sí lo elimina, o sea que estamos bien en eso, nada más para que lo tengan consciente, por ejemplo, los cirujanos. Hay ciertas esporas de bacterias y ciertos virus, ciertos parásitos y virus que no son envueltos, son diferentes al coronavirus, que el alcohol no va a eliminar. Entonces, por eso es que cuando vemos Grey's Anatomy, por ejemplo, se quedan como media hora lavándose las manos con agua y jabón, porque solo el agua y jabón es lo que va a eliminar todo de las manos. Entonces, bueno, los médicos que van a entrar a una cirugía no pueden darse el lujo de tener una espora en las manos, porque entonces imagínate cuando están trabajando con el paciente abierto, lo dejan ahí adentro. Entonces, por eso agua, jabón, y bueno, después pueden poner gel también. Pero, como les digo, el agua y jabón es lo más efectivo. Si estamos en la calle, entonces podemos usar nuestro gel alcoholado, o cuando ingresamos a un lugar, pero en suficiente cantidad para que las manos me queden bien cubiertas y bien mojaditas y me demoren varios segundos en secarse. Eso significa que tuvo suficiente tiempo el alcohol para actuar sobre las proteínas de los virus y bacterias que tenemos en las manos. Un par de cositas más de mencionar. Prácticas higiénicas durante la cocción de los alimentos. Entonces, ya hablamos cuál es el correcto lavado de manos. Siempre y en cada cambio de actividades en la cocina se deben de lavar las manos. Yo creo que es la regla de oro en la cocina, el lavado de manos, porque el implemento que más contaminación cruzada va a tener son las manos. Entonces, me voy a lavar las manos antes de iniciar la manipulación de alimentos. Inmediatamente después de haber usado los servicios higiénicos. O sea, ir al baño, lavarse las manos. Después de toser o estornudar utilizando las manos o pañuelo, así o aunque es un pañuelo. Después de rascarse la cabeza, nariz o cualquier otra parte del cuerpo. Después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos que pueden estar contaminados o que estén fuera del área de la cocina. Después de manipular alimentos crudos como carnes, pescados, huevos, mariscos, me lavo las manos. Yo cuando estoy preparando alimentos me puedo lavar las manos fácil 10 veces o sea, toco un huevo, me lavo las manos. Toco el pollo, me lavo las manos. Y así, ¿no? O sea, entre más me lavo las manos, más tranquila me siento. Así que el lavado de manos es muy importante. No cocine si está enfermo con tos y muchos estornudos y secreciones nasales. Si tiene heridas abiertas que pueden estar en contacto con el alimento. Las heridas abiertas a veces se pueden estar contaminadas con la bacteria Staphylococcus aureus. Entonces, si yo tengo una herida abierta y puede supurar dentro del alimento ya cocinado y ese alimento se queda en la zona de peligro mucho tiempo, esa bacteria se empieza a
multiplicar y produce una toxina. Entonces, cuando las personas consumen ese alimento, se van a intoxicar. Entonces, esa es la razón que las personas con heridas abiertas no deben estar manipulando el alimento. Si tengo tos, estornudos, el Staphylococcus aureus vive en la garganta, también en la nariz, así que puedo toser y contaminar el alimento, además que también, si tengo un virus, lo puedo contaminar con los alimentos. Evite comer, fumar o escupir mientras cocina o prepara alimentos. Si prepara comer, eso creo que cae su peso. Es muy importante no tener la mala costumbre de agarrar una cuchara, probar el alimento y volver a ingresar esta cuchara al alimento, porque yo puedo tener bacterias en mi saliva, en mi garganta, como el Staphylococcus aureus, y entonces estoy contaminando ese alimento. Puedo enfermar al resto de las personas y pues a la hora de recalentar también puede que ese alimento no vaya a durar tanto tiempo. Lo ideal es tener los manipuladores de alimentos deben de tener las uñas cortas. Esa es una regla en la industria de alimentos. Ahora, si yo voy a cocinar para mi familia, de repente quiero tener mis uñas bonitas. Entonces, bueno, nada más tener cuidado que si las voy a tener largas, tenerlas muy limpias porque se puede acumular mucha suciedad y bacterias patógenas, porque bueno, vamos al baño, dentro de las uñas. Lo ideal, cortas y limpias. Si no, entonces, bueno, mantenerlas bien limpias. Y bueno, en la industria alimenticia no se permite el uso de esmalte, porque pues, el esmalte se puede pelar y contaminar el alimento. Lo ideal es quitarse reloj, anillo, pulsera, todo lo que son joyas, adornos personales. Primero, pues porque se me puede caer en el alimento y alguien se puede romper un diente. Segundo, porque las joyas, si estoy preparando pollo, por ejemplo, con el anillo, me puede quedar un pedacito de pollo crudo ahí con salmonela y luego manipulo un producto cocinado y entonces va a haber una contaminación cruzada. Así que pues las joyas no las debo de utilizar. Ok, Maru nos pregunta, cuando estás cocinando y dices que te lavas las manos luego de tocar cualquier cosa, ¿es con agua y jabón siempre o solo te mojas al momento para...? No, agua y jabón siempre. 20 segundos cantando feliz cumpleaños. Siempre agua y jabón, porque aunque lavarse con agua se han hecho estudios y sí remueven muchas bacterias, pues la única manera, como vimos ahí, de quitarme todo, por ejemplo, si toqué un pollo, o sea, yo como que siento que veo la salmonela ahí. Entonces, es un poquito también de pues, ese trauma que tengo. Entonces, siempre me lo lavo con agua y jabón después de manipular cualquier producto que... Eh, en el servido de comidas, cuando vamos a servir la mesa, y eso pues si tenemos a alguien que nos ayuda en casa, decírselos también, pues asegurarnos que la vajilla, cubiertos y los vasos estén limpios y en buen estado de higiene, que no se hayan llenado de polvo, que digamos si hay moscas, que no hayan estado expuestos a que las moscas se hayan parado ahí. Tener mucha atención a su manejo. Por ejemplo, los platos, no le debo de poner los dedos así, sino que agarrarlos por la parte donde no va a tocar los alimentos. Los cubiertos se deben de utilizar, de tomar por los mangos, y, igual los vasos por las bases, las tazas por el asa, no agarrar los vasos y meter con los dedos, meterlos adentro donde va a estar la boca y los alimentos. ¿No? Y al servir los alimentos sin envoltura no se deben utilizar directamente las manos, pues esto es prácticas de que nos enseñó nuestra mamá, utilice ayuda de pinzas, espátulas u otros utensilios apropiados según sea el caso. Y bueno, este es un resumen de todo lo que hemos hablado para ir terminando. Antes de cerrar esto, pues sí les quiero mencionar un poco sobre lo que he leído. Hubo una pregunta sobre la limpieza de los productos que compramos en el supermercado ahora con esta crisis del virus. Es una realidad que el virus permanece en las superficies puede ser horas y bueno, días. Yo todavía no me atrevo a decirles porque no he visto un estudio contundente, este es un virus nuevo. Entonces muchos de los estudios que se han hecho es con el SARS del 2002, que es muy similar a este. Pero pues sí es una realidad, como es tan contagioso que sí sobrevive en las superficies. Lo que dice el CDC y el FDA, ambos han sacado comunicados y dicen que no es necesario lavar y desinfectar los productos del supermercado una vez ingresen a tu casa.
porque lo que dicen es que no se ha demostrado que la transmisión del virus es necesariamente por tocar superficies contaminadas, que la transmisión de este virus es por las gotitas de saliva de una persona hablando, una persona infectada hablando, y pues que caiga en tu boca y de alguna manera pues entre a tu boca, nariz o esa es la posición de la FDA, de la CDC, que no recomiendan y dicen que no es necesario lavar los alimentos una vez que entran del supermercado a tu cocina. Otra es que, bueno, el virus pues va muriendo en la superficie. Si se sienten más tranquilas lavando y desinfectando el supermercado, no hay ningún problema. Pueden utilizar, por ejemplo, en los paquetes sellados, pueden utilizar una solución de cloro, 200 partes por millón, que es, yo les voy a enviar esa tablita, porque yo sé que, bueno, no se vio en la presentación, entonces las mando en el adjunto, ahora que les mande el link de YouTube de esta presentación, les mando la tablita para preparar el cloro. Y bueno, ahí ustedes pueden preparar su solución y si se sienten más tranquilos, pues desinfectarlos no pasa nada. Simplemente los dejan o evaporar el cloro o pues lo van limpiando. Como les digo, todavía yo no me atrevo a decirles si sí o si no, porque la FDA y el CDC dicen que no es necesario, pero bueno, este es un virus tan nuevo que todavía no sabemos cómo se comporta ni que a veces dicen algo un día y después cambia. Entonces, pues no sabemos, no lo conocemos bien. Así que en lo personal, si les hace sentirse más tranquila, pues adelante. Se lo pueden hacer con vinagre, lo pueden hacer con cloro. Y los vegetales, pues como ya les mencioné, la FDA dice que con agua es suficiente, pero en estos tiempos, si nos da más tranquilidad desinfectarlo con vinagre o con cloro, se puede hacer también. Y bueno, en resumen, pues las buenas prácticas de la cocina, recuerden, estas son las 4 puntos más importantes. Primero, limpiar, lavar las manos con agua y jabón, limpieza y desinfección de cocina y utensilios adecuada, uso de buena higiene personal y exclusión y manejo de plagas. Separar, evitar la contaminación cruzada usando utensilios exclusivos, separando tablas de cortar diferentes, guardando los alimentos crudos separados de los de comer. Luego, cocinar, asegurar la cocción adecuada de los alimentos y asegurar un recalentamiento adecuado. Y por último, mantener fuera de la zona de peligro, refrigerando. Mantenga los alimentos a una temperatura adecuada de almacenamiento y retención y mantenga alimentos fuera de la zona de peligro, que es de 5 a 59 grados Celsius. Guardar los alimentos en la refrigeradora lo antes posible y descongelar los alimentos adecuadamente, o sea, en la nevera o con agua fría. Esta es la bibliografía de lo que utilicé, por ejemplo, de lo de la desinfección de esponjas. Este es un artículo de WebMD. Está sobre las plagas. Este creo que fue sobre la desinfección de las superficies. Este también. Y bueno, este me encantó, este artículo de los New York Times, donde explica cómo el jabón actúa sobre la molécula. Eso me pareció interesante y así pues quedamos tranquilos que si nos estamos lavando con agua y jabón, estamos haciendo un buen trabajo eliminando el virus y lo podemos tener en las manos. Y bueno, eso es todo por hoy. Este es mi correo. Si tienen alguna consulta, con gusto me pueden escribir. Estas son nuestras redes, el WhatsApp de ventas, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Nos pueden seguir, a veces publicamos cosas interesantes y mantenerlos al día en todo lo que es seguridad de alimentos. Entonces, bueno, vamos a las preguntas. Tengo algunas aquí. Ya estoy abriendo el área de preguntas. Bueno, muchas gracias. Voy a parar la grabación y esta grabación estará en el canal de YouTube de Food Safety Panama.